algo. Sí, se busca la vuelta, ¿no? Ponele un número ahí. Creo que no. Un número ahí. El nombre. Ahora me dedico a hacer sicariato. Sicariato. Este no se usa mucho. Yo estoy aprendiendo tibro. Ese me gusta. Abrir bocas de pantalón, si eso ya no da. Ahora el sicariato es lo que da. Según la tabla mía de probabilidades, Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es vamos a concentrarnos en los gráficos o resultados que muestra este programa. Bueno, vamos a ver cómo se interpreta. El estadístico Q, que dice Q cuadrado, esa fue la cuenta que inventó Cochrane, como le contaba hace un rato atrás. Se usa la distribución chi cuadrado para resolverlo, pero a grandes rasgos hay un primer bloque que habla sobre la heterogeneidad de los datos. ¿Qué le parecen a ustedes? ¿Son heterogéneos los datos? Sí, ya vieron los números que le pusimos ahí. Sí. ¿Son heterogéneos? ¿Se acuerdan los números que le hemos puesto? Los números que le hemos puesto se ahí va. Los estudios vienen de estos datos que están acá, que eran estos datos todos inventados, ¿no? ¿Son heterogéneos o son homogéneos? Son recontra homogéneos, claro. Si ustedes miran, esto es recontra homogéneo. Tiene un 10-90 repetido internacional siempre. O sea, hay que ver qué son esos números, pero son homogéneos. Lo cual estaría bueno para un metaanálisis. Hay la primera parte que habla de heterogeneidad, ahora tenemos que ver cómo interpretarlo, cómo es eso. Bueno, después aparecen a continuación estudios individuales y combinados. Vamos a ver cómo es. Este es el forest plot, es el gráfico entonces de la colaboración Cochrane, ¿no? Y lo que tiene interesante este gráfico, en realidad no sería exactamente el gráfico de la colaboración Cochrane. El gráfico de la colaboración Cochrane es este que está abajo de todo, el gráfico de influencia. Este gráfico de influencia muestra el intervalo para cada estudio por separado. No, mentira, tengo ahí. El forest plot es para cada estudio por separado el intervalo de confianza como queda. Y es el gráfico de la colaboración Cochrane. Al final de todo aparece en rojo la combinación de toda la información. Y aparecen dos fórmulas, efectos fijos y efectos aleatorios. Vamos a ver qué significa eso. Sí, igual. Después aparece un análisis de sesgo de publicación. Vamos a ver con calma qué es esto de sesgo de publicación. Estos dos gráficos analizan junto a este p-valor si hay sesgo de publicación. ¿Hay sesgo de publicación, por ejemplo? Sí, ¿por qué? Porque esos estudios, si bien son pocos, están mostrando que demasiada fuerza a favor de Peñarol. Son dos iguales. Sesgo de publicación, ¿qué significa? Bueno, es algo que puede pasar en toda búsqueda bibliográfica, que lamentablemente lo que se publica de por sí son resultados que son estadísticamente significativos. Los resultados que no son estadísticamente significativos
no aparecen publicados. Entonces, si haces una búsqueda bibliográfica, te podés chocar con ese problema. Aquí, es el sesgo ahí. acá en este caso, sí, hay un claro sesgo de publicación. O sea, nos estamos basando en estudios que son demasiado significativos y hay ausencia de resultados que no son significativos. Es un problema que puede haber y matemáticamente se resuelve con una fórmula que vamos a ver ahora. El tema es que vos el metaanálisis lo podés hacer igual. Luego tenés que explicitar, ¿tengo un sesgo de publicación? No lo tengo. ¿Tengo heterogeneidad? No la tengo. Y eso hace que tu metaanálisis sea clase A, clase B o clase C. Se va a clasificar como bueno o malo. El sesgo, no, las fórmulas matemáticas en realidad todas estas fórmulas son interesantes siempre y cuando los datos sean aleatorios. Cualquier efecto de sesgo sistemático, o sea, un sesgo sería cuando tus datos de por sí, aunque vos no quieras, están torcidos de determinada manera. Y eso va en contra de todas las estimaciones y bueno, en las oficinas públicas le llaman ¿cuánto querés que te dé? Supuestamente la ciencia no se debería hacer. Y el gráfico que aparece al final es interesante porque, como se dan cuenta, lo que hacen es omitir un estudio. Calculan todas las fórmulas con todos los datos juntos, pero sacando uno. En lo que se ve en este caso, que si vos sacás uno, cualquiera sea, el efecto es más o menos el mismo. Pesan todos más o menos igual. Pero vamos a repasar con calma, uno por uno, todos los gráficos que aparecen, así van entendiendo que las básicas de esto. Bueno, lo primero que aparece es una prueba de heterogeneidad, es de Simonia, Nivel, no sé, el nombre de estos tipos ahí. Bueno, cuando aparece una prueba estadística, recuerden que hay dos hipótesis en juego, como planteábamos la otra vez. Aparece una hipótesis H0, hipótesis nula, y H1, una hipótesis alternativa. ¿Quién sería aquí en este caso? Bueno, H0 en este caso sería que los datos sí son homogéneos y la alternativa es que los datos no son homogéneos, ¿sí? H0, datos homogéneos, H1, datos no homogéneos. ¿Qué significa el p-valor? El p-valor estadísticamente significa esto: decidir por H1 y equivocarse. Ese es el p-valor. Tenés que tener claro, cualquier prueba estadística que se haga, quién es H0, quién es H1, tenés que saberlo, como está la fórmula matemática propuesta. El p-valor, una vez que tengas claro quién es H0 y H1, el p-valor es decidiste por H1 y te equivocaste, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso? Bueno, si vos mirás, la probabilidad ahí es de 82%, disparada. En este caso, si vos decís que los datos no son homogéneos, tenés un 80% de probabilidad de equivocarte, muchísimo. Los datos serían entonces homogéneos. Lo que está mostrando esta cuenta estadística es que los datos son homogéneos. Lo que tiene de malo proceder así, por eso aparecen los gráficos, porque solo con eso no alcanzaría, es que se necesita, si vos mirás, son 5 estudios que usamos. Cuando aparecen pocos estudios, esta prueba no es muy eficiente. Se requieren 30 estudios, como mínimo. Ahí sí tendría fuerza esta prueba. Pero es un primer indicio. ¿Cuánto pedía Cochrane ese? Bueno, hay que ver, eso está analizado. ¿Sí? ¿Cómo son? Hay que verlo, claro. Claro, capaz que pide más. Capaz que pide más, depende de lo que esté estudiando. Claro. Matemáticamente, esa prueba sola no funcionaría porque son pocos estudios. Solo con eso no alcanza, pero es como un primer indicio. Bueno, ¿con qué sigue esto después? Bueno, después aparece una medida de varianza. La
La variabilidad, fórmula de variabilidad. ¿Qué es esto de la variabilidad? Hola. Estadísticamente se pueden medir dos cosas: la tendencia central y la variabilidad de los datos. Hay dos tipos de variabilidades. Variabilidad entre los estudios, entre ellos, estudios distintos, y cada estudio por sí, cómo varía. Si ustedes miran la tabla que inventamos, son todas más o menos parecidas, son todas iguales. Entre los estudios, en este caso, no va a haber mucha diferencia. Si esto es más o menos lo mismo, está todo torcido a su lado. Ahora le vamos a agregar un sexto estudio y vamos a poner una visión totalmente distinta y van a ver que estos números, cómo se mueven, y así vamos a aprender qué es lo que dice este coeficiente, probando y ensayando. Para dos tipos de variabilidades, como intra e inter, entre los diferentes estudios y cada estudio en sí, cómo varía. Y bueno, entre los estudios, sí, hay una mínima variabilidad entre cada estudio en sí. Bueno, sí, son 90-10, pero entre ellos, todos estos coeficientes que miden entre ellos, es todo cero, al final es todo cero. Donde dice cero, está midiendo estudio contra estudio qué tanta dispersión hay en los efectos. El coeficiente ese que es. El coeficiente RI. Sí, Bueno, la variabilidad total se mide como suma de dos variabilidades. La variabilidad intra e inter. Y ese coeficiente es un porcentaje que te mide, bueno, cómo es el peso de la variabilidad entre los diferentes estudios con respecto a la variabilidad total. Ese coeficiente RI es importante y mide, bueno, en este caso no pesa nada, porque en realidad hay cero variabilidad entre los estudios, pero es medido como un porcentaje. ¿Cómo es significativo? Como la media, ¿no? ¿Qué tiene que dar para que sea significativo? Y más de uno. Es que se torce. Bueno, con respecto a la heterogeneidad, o sea, esto en el fondo no es que sea significativo o no. Acá vas a medir si son estudios que se pueden utilizar. son estudios todos parecidos. Estaría bueno en otro metaanálisis tener estudios todos parecidos. Acá puede haber dos caminos: que haya heterogeneidad o no. Entonces, ¿qué sucede? La similitud entre ellos. Si hay una decisión de que los estudios son todos distintos entre sí, hay que usar para el efecto global una fórmula que se llama efectos aleatorios. Todo lo que venga después, donde vean efectos aleatorios, y la fórmula matemática como que corregida cuando tenés estudios que son heterogéneos entre sí. Ese lo usas con el sexto ahora, ¿no? Cuando avancemos y vean las fórmulas que se usen donde digan efectos aleatorios, cuando usas la fórmula. ahí va. Hay como dos caminos, ¿no? Pero también te pueden poner un bloquete de decir, bueno, tiene que tener un determinado valor para poder utilizarlo. Claro, acá claro, si bien está. Claro, es un extremo esto, ¿no? Si bien son muy parecidos entre sí los estudios, acá son casi iguales. En realidad no sería necesario hacer un metaanálisis si todo es lo mismo. Con un estudio ya alcanzaría. Sí, comprobar. Esto de lo mismo, sí, no hay controversia. Este gráfico es fácil de entender. No sé si llegan a ver este gráfico de Diablés, dice por ahí, ¿no? Lo van a ver después en la presentación. Bueno, acá lo que aparece es la tasa de eventos en el grupo control contra la tasa de eventos en el grupo tratamiento. O sea, bueno, eso se puede hacer la cuenta. ¿Cuántos inteligentes hay en Nacional contra cuántos inteligentes hay en Peñarol? Vamos a ver estudio por estudio. ¿Se acuerdan el primer estudio? Vale.
sería, de Nacional, un 10% son inteligentes, contra los de Peñarol un 60%. Sí, 60. O sea, lo que grafica este gráfico es muy simple, se pone 0,1 porque es el 10%. Sí. Y este 0,6, este puntito que está acá, es el 60% del primer estudio. Como siempre pusimos estudio por estudio que había un 10% de Nacional, claro, todos los datos se van a ubicar a propósito en esa columna. A propósito así lo comprenden, en un caso particular. En este caso, ¿qué pasaría? Acá tenés un 10% del Nacional, o sea 0,1 contra un 0,7. Que marcas en un punto acá. Y así van subiendo estudio por estudio. El de Aguirre pusimos 0,95. Entonces el de Aguirre era este, que si te acordás, planteaba un 95% de inteligentes en Peñarol contra un 10% de Nacional. Es 0,1 en un eje y 0,95 en el otro eje. Bueno, cuando en este tipo de gráficos se ve algo tan sistemático de esta forma, como que no está bien. Este tipo de gráfico, si en un metaanálisis que sea más o menos serio, este gráfico de Diablet tiene que ser una nube de puntos que esté más o menos centrada en esta recta. Si te da una nube de puntos en forma de elipse centrada en esta recta, significa que los estudios son más o menos heterogéneos. ¿Qué pasa? Si el punto te queda por arriba de esta recta, significa que hay más inteligentes en Peñarol que Nacional. Si te queda por debajo de esta recta, es que son más inteligentes en Nacional que los de Peñarol. Si el estudio se ubica sobre la recta, significa que la proporción es más o menos pareja. Entonces, depende de lo que estés estudiando, pero lo ideal, si vos ves, es solamente para comparar el efecto. Si ese efecto sea significativo o no, no importa. Pero si están equilibrados los efectos, debería centrarse sobre esa recta. Lo ideal sería tratar de incluir metaanálisis que tengan, claro, depende de lo que estés estudiando. Puede ser que por el objetivo de estudio haya de por sí un efecto que esté corrido hacia arriba. Y si vamos a suponer que el porcentaje no fuera tan, que viste que el Nacional pusiste todo era, ¿no? Sí. ¿Cómo hubieran quedado el punto? ¿Vos decís que iban más hacia la recta? Que se podían haber... Vamos a cambiar un número. Para visibilizarlo mejor, era eso. Sí, hay que probar eso. Para verlo en la gráfica. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, cambiarle, o sea, modificando un poco los valores? siempre pusimos en lo nacional 10-90? Por eso. ¿Qué pasa si en lo nacional le ponemos, en el de Aguirre, por ejemplo, 50-50? Vamos a darle una chance. Vamos a dar una chance. ¿Es cambiarlo nomás? Se modifica un poco, ¿vale? Ya se empieza a mover. 5, 9. Bueno, ahí viste que Ese que fue ahí. cambió totalmente esta primera cuenta, ¿no? El de Aguirre es ese, ¿no? No, cambié de Aguirre nomás. El de Aguirre le puse 50-50 para el nacional de Aguirre. La movió hacia la recta. Bueno, en ese otro gráfico, si realmente hubiera... Ahora lo que pasa es que cambió radicalmente, fue un cambio muy brusco. Ahora los estudios pasaron a ser entre sí heterogéneos. ¿Y ahí tendrías que hacer lo otro? No. La otra cuenta no. Cuando ver. Vos podés repasar todas estas cuentas, vos tendrías que indicar más o menos qué pasó con todas estas cuentas y hacer un resumen de qué fue lo que te dio a vos. Y no esconder nada. Mi metaanálisis sería eso. A mí me da esto con esta información. Esto falla, esto no falla, esto está bien, está mal. El mejor metaanálisis de todo sería con estudios clínicos aleatorizados, que tengan la mayor cantidad de muestras posible y que no tengan sesgos y que sean estudios homogéneos.
ese va a ser el que va a ganar a la hora de tomar una decisión clínica. Pero puede haber otros más pobres que digan otra cosa y bueno, está. Pero ¿cuánto te tenés que dedicar a eso? Todo esto lleva tiempo, sí. Juntar la información lleva tiempo, sí. 3 licencias por lo menos. Pero si vos que tenés un problema concreto, que querés estudiar una decisión clínica, si vos mirás el metaanálisis que tenga mayor calidad, se va a jugar por eso que la probabilidad de error va a ser muy baja. En este gráfico del que hablé, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa? Ubica el punto a la altura de 0,95. Si vos mirás, este punto tiene, el punto que está acá arriba tiene dos coordenadas. No, la PN no más me puse después de noche cuando volví. Este punto tiene una coordenada que es 0,95 en este eje, Sí, sí. pero 0,5 ahora también, porque era 50-50. Lo movió del lugar. Sigue siendo un efecto que favorece al delineador, pero hizo que cambiara la heterogeneidad de los estudios considerados. Si mirás el número que planteamos ahora, este p-valor ahora es 0, cuando antes era un 80%. Claro, los estudios ahora entre sí son muy distintos. Los estudios son diferentes. Esta es la... pero entre sí igualmente tenés, claro, son distintos entre sí. Hay uno que más o menos tan parecido, pero hay otro que se dispara y da distinto, y entre sí son distintos, son diferentes entre sí los estudios. Este coeficiente, que es como dice acá, la proporción de varianza total dividido la varianza entre estudios, ahora pasa a ser del 95%. Es decir, la variabilidad total tiene dos componentes, una variabilidad intraestudios y interestudios. La variabilidad entre los estudios es fortísima, se lleva el 95% de toda la variabilidad. Bueno, este gráfico que está por acá, bueno, este otro gráfico hay que entenderlo, si aparecen los conceptos que tienen que dar. Si los estudios fueran homogéneos, como pasaba en el caso anterior, entre estas bandas tienen que caer todos atrapados adentro. Si le volvés a cambiar el valor, ¿va a caer adentro? Sí, creo que en el caso anterior estaban todos adentro. A ver si le pones, ¿te animás a ponerle otra vez el de Aguirre como estaba? Este era con ahí, el como estaba ahí antes. que habla adentro, ¿no? Ahí que habla adentro. Entonces vos, o sea, en el fondo, para analizar la homogeneidad o heterogeneidad, tenés esta prueba de testimonio en ver el p-valor que pasó con esto. Podría ver este coeficiente RI, qué porcentaje vale. Y este gráfico que está acá, si quedan los puntos en las bandas, es que los estudios son más o menos homogéneos. Tenemos estos dos, vamos a ir picando entre estas dos posibilidades. Yo planteo algo parecido a lo que dijo él y lo van a ver en la... ¿Cómo sigue esto? Bueno, aquí van a ver que hay dos caminos. Plantea un efecto fijo y un efecto aleatorio. Esto que viene a continuación es muy simple, es resumir la información de forma global. Tenés un primer estudio con 200 casos, este es el riesgo relativo. Claro, porque ¿cómo era el riesgo relativo? El riesgo relativo era así, era la razón en los expuestos dividido la razón en los no expuestos. Claro, de nacional hay un 10% de inteligentes en el estudio de Valera, pero de Peñarol un 60. 60 y 2, 10 te da 6. Por eso el riesgo relativo 6. 7, 8 y claro, el de Aguirre sería un 9,5. Porque es la división de esos dos números que aparecían en ese gráfico. Esto que está acá, bueno, es el intervalo de confianza para el riesgo relativo, y al final lo que aparece es como que la medición del efecto global, es todo el efecto, juntando todos los casos. Y este gráfico que está acá más abajo es el gráfico de la colaboración Cochrane, básicamente eso.
Ahora, si ustedes miran, en este ejemplo, la fórmula matemática para efectos fijos y efecto aleatorio, y es lo mismo, coincide exactamente. Pero si ustedes van un poquito más abajo, con el caso que planteó el compañero, porque decía, bueno, vamos a mover un poco, ¿no? Mira cómo cambió acá. No coinciden. Son diferentes. Un intervalo iría del 2.45 al 3.42, 2.48 a 12.26, están contra diferentes los intervalos. El efecto global también es diferente, ¿viste? Porque el efecto global uno mide en 2.90 y en 5.51. Acá hay ponderaciones matemáticas hechas, pero ¿cuál sería el más interesante? ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? La fórmula con efectos fijos refiere a como que si vos antes hubieras visto que no, que los estudios son todos parecidos. Si los estudios son todos parecidos, usás la fórmula del efecto global a efectos fijos. Si vos ves que tus estudios son heterogéneos, matemáticamente tenés que usar esta segunda fórmula. Como tus estudios son heterogéneos, en realidad la fórmula que vale es esta, para el otro caso. Como los efectos son heterogéneos, hay efectos aleatorios estudio por estudio, y se usa esta otra fórmula de corrección. Es decir, claro, la línea que está en rojo abajo del todo, esta que está por acá, ¿ves? Esta línea que está por acá, esa sería la que sintetiza mejor la información en este caso. La otra no contaría. Lo que está de este lado acá es interesante porque muestran cómo se van acumulando los intervalos de confianza. Es decir, vos podés, estudio por estudio, ir viendo cómo se va moviendo el intervalo de confianza una vez que vas agregando información, hasta llegar al superintervalo. ¿Qué pasaría si vas agregando un intervalo? ¿Cómo se va moviendo? Puedes ver tendencias, puedes ver el peso de un estudio concreto. Si ustedes miran, este estudio que agregamos al final movió todo el dibujo de los intervalos, es el que tiene más peso en el metaanálisis. Por eso, tiene más peso en el metaanálisis, pero ¿cómo lo validarías? Lo que tenés que decir ahí... Eso. No sé, vos vas a incluir, cumple, o sea, al hacer una revisión sistemática hay ciertas condiciones que se... Esos estándares que decía la profesora, por ejemplo, ¿no? Que salga del sesgo. Eso también te lo Vos lo podés incluir y decir, bueno, esto es lo que me genera, es un efecto global así, son heterogéneos y capaz que puedo hacer sesgo de publicación. Vos tenés que decir todo cómo fue. No hay problema, lo podés dejar. Ah, lo podés dejar. Sí. Yo pensé que... Son todos que lo podías... O tirabas abajo toda esa evidencia. No es el mejor metaanálisis. Está, a eso. Pero supone que no tengas más información que esta, lo podés dejar. Vos siempre podés dejarlo. Lo podés dejar. Vas a ver un metaanálisis de poca calidad después. Sí, después te lo mata a vos. Si, para publicar, ponele. Esto lo mandarías a publicar. Si la revista para publicar tiene un estudio mejor hecho, marchar. A eso. Si vos querés publicar, Sería bueno esto, ¿no? no tenés que contar la información. No te quedó, no te quedó. De buscarlo por ese lado, casi hacer toda la búsqueda. Claro, y en ahí... realidad la búsqueda basada en la evidencia es muy específica y está orientada a encontrar este tipo de información. O sea, con un perfil que va a definir el estadístico que esté trabajando en la parte de... Sí, tiene que trabajar en estadístico, una persona de psicólogo. Yo les comentaba de comienzo, es un trabajo interdisciplinario, que siempre va a haber un trabajo en conjunto, porque claro, son tanta información específica y especializada que un solo profesional no puede especializarse en todo. Podría perfectamente, pero lleva mucho tiempo y sí, la base de datos tenés yo que sé tener 20 la años cabeza ahí, como base de claro. datos. Entonces, claro, ese es el tema. Bueno, acá aparece en este gráfico, no quiero marcar la precisión, pero esto va a aparecer en el gráfico. Vamos a seguir un poquito más abajo con lo que aparece acá. Ahora viene la parte de sesgo de publicación. Sesgo de publicación es muy simple, o sea, vos hiciste un estudio sistemático, una revisión sistemática de publicaciones. Pero ¿qué pasa? Hay publicaciones capaz que no están, que son los resultados que no son significativos, que no tienden a publicarse. Puede ser que falten estudios, con muestras pequeñas que lo estén. Estudios con muestras pequeñas capaz que no las publican. No, eso es muy poco caso. Ante un estudio
tengan en cuenta que las revistas más Porque fuertes, dijiste hoy que capaz que te piden tanta cantidad. sí te pones que un mínimo que no se cumple, o que te parece pobre y no te lo publican. Las revistas hoy en día, las revistas número 1, publican el 5% de los artículos que llegan. Es muy difícil. Yo publiqué una revista así de primer nivel en Inglaterra, porque de verdad conseguimos después de ser rechazado en varios lugares. Y dije algunos más ahí también. No, lo que conseguimos fue un profesor así de élite, que se sumó como autor, que no era nada, tenía respaldo ahí. que no respaldo, y con él lo publicamos. Era muy complicado entrar. Fue así, él y aparecía primero él, con nosotros, colaboradores. él salió del chico. Ustedes colaboradores. No, aparecimos como autores también, pero estábamos, sí, sin ningún problema, yo voy como autor, sí, vamos arriba, y salió el toque. Bueno, el último punto para tener en cuenta sería el sesgo de publicación. El sesgo de publicación se resuelve, bueno, con una prueba estadística para empezar. H0 sería no hay sesgo, y H1 sí hay sesgo para la prueba esta que aparece ahí, que es la de Eger, te dice ahí, ¿qué dice Eger? H0 siempre es una hipótesis buena en estadística, es como que la persona es inocente a menos que se muestre lo contrario. H0, la persona es inocente, en medicina el paciente está sano, no es culpable, no fue penal. Siempre es H0 una hipótesis así. En este caso H0 es que no hay sesgo de publicación, y H1 que sí. Si ustedes miran en este caso, acá hay dos pruebas. Ojo, esto es complejo, ¿no? Una prueba que da un p-valor muy chiquito y una prueba que da un valor grande. Hay como una discrepancia, hay que controlarse, ¿no? Matemáticamente miden cosas diferentes, pero bueno, si vos mirás por esta prueba, H0, ¿te acordás? H0 era no hay sesgo, H1 sí hay sesgo. Si decido, porque si me fío, viste, por la primera prueba, claro, el H0 es que no hay sesgo y el H1 que sí hay sesgo, ¿no? Entonces, ¿sería sesgo no? ¿Cuánto sesgo sí? Lo que estadísticamente mide es que hay demasiados artículos significativos, ¿o no? Bueno, pero en definitiva, si vos mirás, si vos decidís que hay sesgo con el primer esquema, tendrías una probabilidad de equivocarte del 80%. Y entonces dirías, bueno, no hay sesgo. Pero si mirás la otra, la probabilidad de equivocarte, si la jugás por H1, es muy bajita. Cuando El H1, ¿no? Esto puede ocurrir porque son pocos estudios considerados. Esto en estadística, cuando hay pocos estudios, igual de todas formas, ustedes como médicos, ¿viste que son médicos? Ahora porque un test clínico puede pasar lo mismo. Vos tenés los test clínicos pueden medir cosas distintas, ¿no? Si vos tenés un test clínico que te dice una persona tiene SIDA, y otro test clínico que dice una persona no tiene SIDA, ¿cómo se la forma? Estadísticamente, cuando ocurre una sola prueba que te decide H1, te quedarías con H1. Cuando tenés una sola prueba, en estadística, porque matemáticamente miden cosas distintas. Puede ser que por un lado no lo detecte, pero que por otro lado sí. Cuando ocurre esto, yo como estadístico, si veo la de Eger que dice p-valor, viste, 0,0015, Ese es H1. yo me quedaría con H1 de que sí hay un sesgo. Y si hay un sesgo, está. Además, no solo con eso, ¿no? Siempre hay que hacer más pruebas. Los gráficos lo demuestran. Pero es como una alerta que te está diciendo, Es como una alerta. cuidado ahí. Esta prueba estadística, lo que pasa es que tienen poca potencia. Cuando te quedas con H0, no es muy seguro. No es muy seguro. Cuando te dice H0,
Puede ser, pero no es muy seguro. Cuando se prende H1 se prende una alerta. Ojo que ahí ocurrió algo difícil. Miden cosas diferentes. De todas formas, tenemos este gráfico para mostrarles. Nosotros inventamos los datos también, ¿no? Estamos muy cegados, son datos que tienen un efecto muy fuerte a favor de Peñarol. Entonces hay un sesgo de divulgación. Hay demasiados estudios que se la juegan a favor de Peñarol con demasiada fuerza. Estos dos gráficos lo están mostrando. Hay un gráfico de embudo, que aparece de la izquierda, y hay otro gráfico de línea. Bueno, ¿cómo se miden? Bueno, es muy simple. Si no hubiera sesgo, estos puntos caen dentro del embudo. Así de simple. ¿Y cómo se mide esto? Bueno, si no hubiera sesgo, está pintado en rojo acá, no se entiende por qué pinta en rojo acá. Bueno, esto es una recta que se ajusta. Hay un método, ¿viste?, para elegir la mejor recta. La cuestión en matemáticas es así, que si realmente no hubiera sesgo, esta recta tiene que pasar por el origen. Es como que están proyectando, ¿viste?, enfocando y proyectan sobre este eje. Bueno, tiene que estar el cero. Este segmento tiene que tener el cero. Si la proyección matemáticamente contiene el cero, es porque en ese caso no hay sesgo de publicación. Atrás de esa recta de regresión, bueno, hay unos pesos, se pondera, y hay unas formas matemáticas más complejas, pero si esta recta se hubiera proyectado sobre el cero, No hay sesgo. no hay sesgo de publicación. Los Y puntos cae dentro de dentro los del embudos, también no hay sesgo. No hay sesgo. Ah, pero entonces es bárbaro para visibilizarlo, ya te das cuenta. Claro, exactamente, sí. Exacto, bien. Solo con las pruebas estadísticas no alcanza, hay que ver las gráficas como son. Ah, pero vos vas a poner los datos de otro, ¿no? No que sea tu estudio. Pero pones todos los datos de otro. Y te sale así, vos ya haces la valoración. Las conclusiones que salgan de un estudio así pueden estar viciadas en un video. Sí. Claro, porque acá en el centro de publicación están muy tiradas a Peñarol, claro. Claro, si ves que te pasa por el cero, sale que ahí no hubo sesgo. No, y la conclusión sería más creíble. Por eso. Bueno, acá Claro. no pegué en el gráfico ese de embudo porque matemáticamente combina bibliografía con carreras que paréntesis se conectan. Es muy gracioso. Ah, sí, ahí está. Sí, no es incorrecto. Sí. ¿Cómo se elige de la sí de acá? ¿Cómo es el efecto, la estimación del efecto? El efecto era el riesgo relativo. El riesgo relativo, si ustedes miran, como pusimos más arriba, el riesgo relativo era así, 6, 7, 8. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es esto? Bueno, se toma el logaritmo del riesgo relativo, el logaritmo natural. ¿Tiene la calculadora por ahí? Logaritmo natural y logaritmo neperiano. La calculadora científica del celular o de la computadora tiene, Windows tiene una calculadora científica. Lo que se ubica, viste que, claro, la estimación del efecto, pero el efecto genera números más grandes, un 6, un 7, un 8. Claro, lo que está graficado acá es el logaritmo del efecto. El efecto en este caso es el riesgo relativo. El efecto podría ser dos radios, como esta alternativa muy favorable. Acá lo que se toma es el logaritmo del riesgo relativo. Vamos a hacer ese experimento. ¿Cuánto da el logaritmo de 6, por ejemplo, que era el primer? ¿El logaritmo natural de 6? ¿En base de E tiene por ahí? El logaritmo natural en base E de 6. El log es en base 10, cuidado que les puede confundir. Lo que pasa es que, ¿por qué un logaritmo? Porque el riesgo relativo puede ser muy grande. El logaritmo lo que tiende es como que a achicar los números. Tiene su lógica para que la gráfica vea, digamos, las cosas. Es como cambiar de escala. En vez de pagar en pesos, pagar en dólares. El mismo número, pero más chico. Logaritmo neperiano del 6, en base del número E. 0, no sé cuánto, 0, 7, Ese es el base 10, es el otro. ¿Este es base 10? Claro, porque ya menos que 1, es el base 10. Es base del número E que queremos. Claro, vos pones log en la calculadora científica en base 10.
No es ¿Cómo haces una regla científica para poder en base Que no sean base acá en la computadora lo podemos hacer. el log que te aparece ahí? Siempre se base 10. Hago cuando te digo. A veces te dice el log para que vos le des valor a la La regla científica, ¿no? Ella sabe para lo que pasa es que tiene que dar. Sí, tiene que ser lo mismo. LN es la que aparece acá. Logaritmo natural neperiano. LN, Neper fue el que lo inventó. Y 1,79. 1,79. Pon el primero el número, ¿no? Que le calcular, ¿no? Y después el LN. Depende de la calculadora, hay que ver cómo hacerlo. ¿Sí? La calculadora celular queda ser parecido. No importa el número, no importa cómo manejar la calculadora. El 1,79 es el que aparece en la gráfica. Quiero que lo vean en la gráfica ahora. Porque 1,79 es este que está acá, más o menos, por ahí. O sea, si quieren, vamos a seguir, porque no es solo el logaritmo de 2. Si ustedes miran los efectos que planteamos, y este da abajo del 1, ¿no? Sí, Nosotros estamos basándonos en este estudio que generó estos efectos, o sea, el Varela, efecto riesgo relativo 6, 7, 8, 9, y este de Aguirre, 1,9. ¿Se anima a hacer el logaritmo de todos los números? Es del riesgo. Si vos probás, por ejemplo, con el 1,9, que es el más diferente, ¿no? Que queda por debajo, ¿no? claro, Ese queda por debajo. 0,64. Claro. Y queda por debajo, claro. El 0,64 debería estar más o menos en la gráfica. Es el que vimos ahí. 0,64, si tú miras contra el eje de la CI, debería estar a un nivel 0,64. Y todos estos, a partir de ahí suben, porque este logaritmo después de 7, de 8, de 9, te van a poner más grande. Ahora, acá hay un embudo. El embudo lo ven claro, ¿no? Si los puntos están entre el embudo, es que no hay cerco de publicación. Este eje del embudo, ¿a dónde apunta? ¿Hacia qué apunta? ¿Hacia el 1? Si ustedes combinan toda la información, van a tener como que un riesgo relativo global. El centro de... Si ustedes miran más o menos en efectos fijos o en efectos aleatorios, acá plantea 2,90 y 5,51. Si ustedes toman el logaritmo de 2,90, el logaritmo de 2,90 le va a dar 1 con algo. Bueno, 1 con algo es ahí donde está centrado este gráfico. O sea, el embudo, la diagonal del embudo, claro, lo que muestra es a dónde apunta el efecto global, dando toda la información. Riesgo relativo global o riesgo global. A ver. Es el logaritmo del riesgo relativo global, buscando todos los datos. Esa es la. El logaritmo de ese número es donde se ubicaría el eje del embudo. Cuidado porque capaz que, o sea, en diferentes metaanálisis el embudo está más para arriba o más para abajo. Depende de dónde sea el efecto global. Claro, ¿cómo es la lógica de esto? El punto es que usted tiene que tener en cuenta que lo que estamos luchando es contra un posible sesgo de publicación. Es decir, lo que pasa es que estudios con muestras pequeñas
o estudios que muestren resultados no significativos no tienden a publicar. Y no lo vamos a ver capaz. Y puede ser que vos concluyas un efecto fabuloso y estás evitando, no sabés, hay todo un mundo que no estás viendo desde publicaciones que no estás viendo. En el eje de la sí está el efecto. Y el otro eje, ¿qué es lo que hay? El otro eje, acá dice error estándar. ¿Qué es el error estándar? Bueno, el error estándar viene a ser el desvío dividido la raíz cuadrada de n. Eso aparte de un curso de estadística. ¿Y eso es? Raíz cuadrada de n. Si vos muestras grandes, ¿dónde van a estar? Estudios con muestras grandes. ¿Van a estar acá o van a estar acá? Va a ser un poco difícil que entiendan lo que es el error estándar porque se combinan cuentas, pero básicamente la tendencia sería así. Un estudio con muchos datos, ¿va a estar acá o va a estar acá? ¿Más cerca? Sí, más para acá. Más cerca del cero. Como hay un raíz de n en el denominador, no es solo eso, arriba aparece otra cosa más. Pero el gran peso que va a tener es ese simple. Muestras grandes, como aparece un raíz de n dividiendo abajo, va a generar números grandes dividiendo. Si vos divides entre números grandes, te queda un número chico. El 5 de oro para repartirlo entre 3 millones de personas, que es $1 para cada uno, claro. Si vos tenés un número muy grande dividiendo, la división te queda pequeña. Por lo general, muestras grandes va a tender a ubicar mediciones que estén por este lado. Muestras chicas, muestras por este lado. No es tan así, pero les puede ayudar a entender. El tema es que también hay un desvío en juego. Y el estudio que propusimos aquí, como le cambiamos, pusimos un 50-50, hizo cambiar también el O sea que si vos ves eso, tú ya sabes si te lo publican. Sí, vamos. El tema es así, que suponete que... ¿Qué es lo que no puede pasar? Poner que haya un efecto de sesgo de publicación. Lo que tendría que pasar, si hay un sesgo de publicación, es que hay un estudio que tiene una muestra pequeña que no está pesando. Que no está pesando en el efecto global. Lo vas a ver. Lo vas a ver. ¿Qué pasa? Que vos verías estudios con muestras pequeñas, lo verías más para este lado acá. Que pueden presentar que están lejos de la tendencia global. O sea, puede ser estudios que no sean significativos. O sea, lo que puede pasar que sea un estudio con una muestra muy chiquita, que va a quedar a este lado, y que no sea significativo, o sea, que el efecto sea para el otro lado, o sea, al revés, que esté lejos de la tendencia global. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de estudios lo vas a ver por debajo del embudo. Esa es la lógica. El efecto global va a ser que tire todo hacia determinada zona. Si vos tenés estudios con pocos datos que estén por abajo o por encima de ese embudo, es que no pesan, o sea, o al revés, capaz que tenés al revés. Si vos tenés un estudio que tenga mucha muestra, el estudio va a estar más para este lado y va a pesar mucho en el efecto global. Entonces, claro, tu efecto global va a estar cimentado sobre estudios con muestras grandes. Y puede estar equivocado, puede estar cerrado. O sea, tu estudio se puede basar en pocos estudios con muestras grandes. Se lo verías con puntos que quedan dentro del nudo. Con los puntos que quedan dentro del nudo. Esos, cuanto más cerca de la línea central del nudo, mejor. Eso puede ser un problema. Puede ser que haya estudios chiquitos que no pesen tanto, que digan algo diferente. Si dan algo muy distinto, es porque se van a escapar del embudo. En el fondo,
es así, ya. Si la nube de puntos te queda dentro del embudo, está todo más o menos parejo, no, no hay nada raro, no hay nada raro. Entonces, cuando se haría una búsqueda, se establece un parámetro para buscar, se dice, bueno, las poblaciones que vamos a seleccionar tienen que estar dentro de tantos y tantos, como para que los estudios se puedan. Se fijan los criterios que se fijan. Y habría que hacer este gráfico a ver si realmente, si no hay un estudio que tenga poco tamaño muestral, quede muy diferente del resto, pero que no esté pesando a la hora de calcular el efecto global. O sea, que aunque sea grande o chica la muestra, lo más importante es que donde van a hacer que no se aparte tanto en el efecto. Claro, que no plantee un resultado, digamos, que es muy fuerte, un efecto fuerte, pero que no aparece como tal, como una diferencia significativa porque no muestra abajo. Pero lo que hay que hacer siempre es hacer este gráfico y ver que no haya ningún punto que se aleje del embudo. El embudo es como un control para ese efecto raro. Después lo que aparece es muy simple. En el análisis de sensibilidades, esto es muy simple, es muy parecido al efecto global. Para vos todo muy simple. Vas sacando un estudio uno por uno. Esto que matar es fácil. Estudio omitido, la tabla dice muy claro, estudio omitido. Si sacás el estudio de Varela, ¿qué es lo que pasa? El error relativo te da 5 componentes. Sacás el estudio de Damiani, ahora sacás el estudio de Aguirre, y ahí el error relativo cambió. O sea que ese tiene mucha fuerza. Ese estudio, globalmente el efecto es muy sensible a ese estudio. Lo ideal sería en un buen metaanálisis que no hayan 2 o 3 estudios. Eso lo puedes estudiar aparte si quieres. Uno está en realidad, habría que hacer 2 metaanálisis. Uno con o analizar qué fue lo que pasó. Esto que aparece al final es un estudio de influencia mostrando los intervalos si va sacando un estudio. O sea, este último sería así. Le saco el de Varela, ¿cómo queda el intervalo? Le saco el de Damiani, ¿cómo queda el intervalo? Le saco el de Aguirre, y ahí cambió. ¿Hay algún límite para la cantidad de estudios que se hacen? No, pero matemáticamente sería bueno tener 30 estudios con niños. 30 sería ideal porque ¿qué pasaría? ¿Viste lo que ocurrió con este test estadístico de acá? El estadístico Q es poco potente cuando hay el de Cochrane, cuando son pocos estudios. Y este otro de acá también, el de Beck, el de Egger, es poco potente cuando son pocos estudios. Entonces puede pasar que te digan que H0 es correcto, pero no es así, porque son pocos estudios. O esta muestra pequeña. Amplíe el estudio porque con este no llega. Hay que agregar más en el estudio, o sea, te pueden dar algo ficticio. Por eso siempre hay que ver las gráficas. La gráfica es la gran decisión. Vamos a seguir con lo que veníamos viendo. Entonces estamos estudiando para la forma que se llevó. Bueno, sabemos en la práctica que los hinchas de Peñarol son más inteligentes, eso se sabe en la realidad. Acá tenemos un señor que consiguió la entrada más barata. Mira que saliste después de siempre. Yo sabía que ibas a venir, vos ibas a tirar por el suelo el metaanálisis. Lo que decía Gustavo recién, que en realidad hay varios tipos de inteligencia. Varios tipos, una inteligencia emocional. Y que lo de Nacional y de Peñarol está claro que inteligencia así tipo de detective no tiene nada. Contaremos con muchos estudios, pero ahora vamos a ver. Pasó lo que estuvimos charlando. Bueno, este es el estudio tal cual que estaba propuesto, o sea, cuidado porque
son pocos casos. Bueno, los grandes problemas que hay en un metaanálisis es que los estudios sean heterogéneos entre sí. Estás juntando chaucha con palito, como dice la gente actualmente. Muy lindo, pero estás juntando cosas muy